Bienvenidos amigos a esta nueva edición de Reconquista, una mirada jurídica a la noticia. Les habla Alberto González y en esta oportunidad tendremos como invitado a Jorge de Lama. Él es abogado experto en recursos naturales y derecho minero y hemos decidido invitarlo el día de hoy porque él fue asesor del Parlamento durante las fechas tan aciagas que le tocó vivir a nuestro país, el 30 de septiembre concretamente, fecha en que el gobierno de Martín Vizcarra resolvió disolver el Congreso. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, estimado, bastante contento por la invitación. Sí, efectivamente yo fui asesor parlamentario de la bancada Acción Republicana, justo la bancada donde pertenecía el expresidente del Congreso, el señor Pedro Laechea. Definitivamente nos tocó vivir, o por lo menos nuestra experiencia respecto al derecho constitucional, como nos llamamos ahora los asesores, la aprendimos en la cancha, ¿no? Nos tocó vivir un tiempo bastante movido en el cual todo lo que se vivía ahí era prácticamente una constante incertidumbre sobre lo que iba a pasar. ¿A ti te tocó vivir entonces, o sea, como abogado, no solamente conocer el derecho constitucional y especialmente el derecho parlamentario, no solamente en la teoría y en la doctrina, sino también en la práctica? Así es, mira, te comento, así de resumidas cuentas, yo estuve en una de las cuestiones de confianza que presenta Salvador de Solar, el ex premier, donde se le otorga la confianza. Estuve cuando el expresidente Vizcarra anuncia en el discurso del 28 de julio que va a solicitar o va a ingresar un proyecto de ley para adelanto de elecciones, y estuve también cuando se anunció la disolución del Congreso luego de que el Ejecutivo interpretara que se le había denegado la confianza solicitada en el Parlamento ese mismo día, ¿no? Estuve inclusive en la etapa posterior cuando se empezaron a cerrar las oficinas hasta que definitivamente se cancelaron todos los servicios parlamentarios. Hola, bueno, Jorge, la primera pregunta que es importante que nuestros oyentes conozcan, ¿cuál es la doctrina sobre separación de poderes? Bueno, la separación de poderes en realidad, como lo dice el Tribunal Constitucional, es un principio jurídico o político de algunas formas de gobierno como la nuestra, que es la democracia representativa, ¿no? En nuestro sistema de gobierno, y de acuerdo a este principio, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado son ejercidos por órganos independientes, distintos y autónomos, ¿no? Eso es en el plano general. Esta doctrina fue perfilada por Montesquieu. Si bien Locke la había iniciado en su momento, Montesquieu es al final el que la perfila, ¿ok? ¿En base a qué? A un principio bueno que conocemos todos, ¿no? Los órganos de gobierno en realidad son como vehículos. Los que los dirigen son las personas. Y las personas, cuando no tienen contrapesos y frenos, lo que hacen es orientarse a acumular más poder. Entonces, lo que busca este principio de separación de poderes en lo que es general, es limitar y contraponer a un poder con otro para evitar de que se acumule tanto y sea una especie de absolutismo o que un poder avasalle al otro. Ahora, en nuestro sistema constitucional, en nuestra constitución, la división de poderes no será de una manera absoluta, ¿no? En realidad, nuestros poderes, tanto el legislativo, el ejecutivo y judicial, hacen funciones parecidas. Por ejemplo, el legislativo legisla, pero también fiscaliza, ¿no? Y también en cuanto a le corresponde, ejecuta, ¿no? De la misma forma el ejecutivo y de la misma forma el poder judicial. Además, existe un sistema de colaboración entre ellos. No es un tema como podrían pensar algunas personas que no conocen derecho, de que son cajones o compartimientos estancos que no se comunican entre sí. Al contrario, la Constitución establece sistemas de colaboración. Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Cuando el Parlamento quiere fiscalizar, puede solicitarle al Ejecutivo cualquier tipo de información para que pueda fiscalizar, o también puede pedirle su invitación para que
comparezca ante el Parlamento para dar ciertas explicaciones. Hay colaboración y también funciones de relación. Ahora, un tema nada más, no solamente nosotros tenemos los tres poderes clásicos, ¿ok? Sino que la Constitución también tiene, de acuerdo a las necesidades nuestras, de nuestra democracia y de nuestra república, tiene órganos constitucionales que también detentan el poder. Es por eso que el principio de separación de poderes no se entiende solamente en ellos tres, sino en partir el poder siempre y cuando sea posible. Lo mismo pasa también con los gobiernos locales. En los gobiernos locales, en las municipalidades, está el alcalde y está el consejo de alcaldía, ¿no? O sea, ellos también son como un parlamento, ¿no? Entonces, hay que entender así el principio de poderes. El principio de poderes de esta manera. Dime una cosa, Jorge, ¿cuál consideras tú que debe ser el límite en esta división de poderes para que no existan abusos, ya sea por parte del legislativo hacia el ejecutivo o del ejecutivo hacia el legislativo? Porque evidentemente lo que hemos vivido nosotros y continuamos viviendo es una discusión permanente en que de alguna manera la población no se ve representada por un lado respecto al Congreso y por otro lado ven al Congreso como una institución que es obstruccionista, que desde el punto de vista jurídico sabemos, como tú muy bien lo has mencionado, una de las misiones del Congreso es la de fiscalizar y lógicamente de alguna manera se ve esta función como una labor obstruccionista. Mira, en realidad los límites que se planteaba la Constitución ya no están claros porque ya inclusive la intromisión, o mejor dicho, la participación del Tribunal Constitucional en ellos los enturbió más que aclararlos. Entonces, para mí en principio, en cuanto a los poderes del Estado, los clásicos, lo que debería haber es que la función esencial debería ser el límite de uno a otro. ¿A qué voy? Por ejemplo, que la función esencial del Parlamento es legislar, no fiscalizar, legislar. ¿Okay? Claro. Entonces, sobre ella, el Ejecutivo debería tener por lo menos un límite mucho más estricto que el que ahora se ha creado con el Tribunal Constitucional respecto al tema de la cuestión de confianza. ¿A qué voy? Para dar un ejemplo, porque hay que clarificar esto, para no quedarnos solamente en el tema, en el discurso abstracto. Desde que el Tribunal Constitucional resolvió el tema de la cuestión de confianza, dijo en una primera sentencia, no estoy hablando de la que ha resuelto sobre la disolución del Congreso, dijo que esta se había regulado en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? En un sentido totalmente abierto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Ejecutivo podía presentar cuestión de confianza para que el Parlamento le apruebe tal ley, tal y cual estaba escrita en lo que ellos pedían. Ahí lo que yo veo es una intromisión en lo que el Parlamento hace. ¿Me das cuenta entender? Entonces, en las funciones esenciales, creo que no debería haber esa intromisión. Claro, estos son los límites. Y viceversa. Lo que tú estás mencionando es que, de alguna manera, si la función esencial del Congreso es legislar, el Ejecutivo, por función delegada, también quiere legislar, sí está habiendo evidentemente una intromisión por parte de las funciones que no le son específicas, ¿no? Que no le son esenciales. Siempre y cuando use la cuestión de confianza. Si el Ejecutivo, por ejemplo, pide facultades delegadas, está bien, porque es el Congreso el que, en pleno uso de sus facultades, delega ciertas facultades. Así está bien, el órgano delega. Pero cuando tú usas la cuestión de confianza para que te aprueben una norma en ese día, y sin reflexionar, y sin votar, y sin debatir, y tal como está escrita, porque eso es lo que prácticamente dijo el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias, ahí sí hay una intromisión. Claro. Claro. De la misma forma, hay una intromisión cuando tú como Congreso apruebas normas para que, por ejemplo, asciendan personal que labora en el Estado automáticamente, como ha pasado hace poco, ¿no? Son cosas que, o cuando tú generas gasto público, ¿no? Claro. A eso voy. Eso para mí deberían ser los límites abstractos. Ahora, en realidad, pero
el tema es que eso ya no está tan claro desde las sentencias que emitió el Tribunal Constitucional respecto a la cuestión de confianza y respecto a la de la disolución del Parlamento. Dinos una cosa, Jorge, ya volviendo nuevamente al marco teórico, que es importante, ¿qué nos dice la Constitución del 93 respecto a la disolución del Congreso de la República? Porque Bueno, esto lo tenemos a cada rato. sí, respecto a la disolución del Congreso de la República, la Constitución nos habla en el artículo 134. Nos dice que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros, y también prohíbe que se pueda disolver el Congreso un año antes de la culminación de su mandato. Entonces, eso es lo que la Constitución establece. Entonces, la Constitución lo que le otorga al presidente es una facultad de disolver el Congreso en caso le haya negado dos cuestiones de confianza o le haya negado la confianza a dos gabinetes. Como te darás cuenta, ya acá podemos ir perfilando de qué trata la cuestión de confianza, ¿no? Hay dos cuestiones de confianza, más o menos para explicarlos, ya que estamos en la parte doctrinaria y teórica. La cuestión de confianza se regula en los artículos 130, 131, 132 y 133, ¿ok? De la Constitución. Una es la cuestión de confianza obligatoria. ¿Cuál es la cuestión de confianza obligatoria? Es la que presenta o solicita el gabinete una vez que está instalado por primera vez. ¿Te acuerdas lo que pasó con Cateriano? Que Cateriano iba, tenía su gabinete, iba y presentaba, exponía sus políticas de gobierno y pedía la confianza del Parlamento porque era su gabinete, ¿cierto? Cada vez que se forma un gabinete, se pide esa confianza. Y eso es obligatorio. Y después está la facultativa. La facultativa es a la cual nos estamos refiriendo. Esa está regulada en el artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución, si me permites leerlo para todos los que nos escuchan. El artículo 132 dice: el Congreso hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por una iniciativa ministerial. La desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Y el 133, que dice: el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. De la lectura de estos dos artículos entendemos que la confianza facultativa es la que nace a iniciativa del ministro o del presidente del Consejo de Ministros. ¿Okay? Se presenta ante el Congreso. Si nace de un ministro y el Congreso se la niega, entonces el ministro renuncia. Pero si nace del presidente del Consejo de Ministros, una vez denegada, se produce la crisis total del gabinete. Entonces, esa es la confianza facultativa. No es igual que la que tenemos regulada en el caso de la obligatoria, que es, como te decía, aquella que se produce cuando tú tienes un gabinete, formas tu gabinete y le pides la confianza al Congreso para poder, avanzar con tu política. Ahora, Dinos una cosa, Jorge, ya sobre el punto y entrando ya a la materia aplicada. ¿Cuántos gabinetes o en todo caso cuántas cuestiones de confianza fueron denegadas a la fecha del 30 de septiembre, lo que genera finalmente la disolución del Congreso? A ver, haciendo memoria, la primera confianza que se presenta es la del ministro Torne, ¿no? Se produce cuando hay un problema sobre los audios donde él conversaba con el contralor Alarcón, que ahora es congresista. Claro. Entonces, cuando se produce este tema, Torne se presenta al Congreso y plantea cuestión de confianza, ¿no? Una vez que se produce la cuestión de confianza, se le deniega y se produce la primera denegación de la cuestión de confianza de todo el gabinete. No fue un pedido de confianza a iniciativa ministerial, sino fue todo el gabinete. ¿Sí? Esa es la primera.
Después, el premier Villanueva presenta otra cuestión de confianza para la aprobación de ciertas reformas electorales que iban a pasar por referéndum. Esa cuestión de confianza se da y se aprueba por el Congreso. El Congreso aprueba, le otorga la confianza a Villanueva y empieza a trabajar las normas que terminaron siendo votadas en el referéndum. Como el Ejecutivo había entendido que algunas normas del referéndum no habían sido tratadas de la forma que él había querido, presenta otra cuestión de confianza con Salvador de Solar, que es la primera que presenta Salvador de Solar. Y también ahí coloca temas de la inmunidad parlamentaria, coloca algunos temas electorales y de reformas. Ahí también el Congreso le da la cuestión de confianza. La cual ocasiona la disolución del Congreso sería la cuarta. Oh, pero una pregunta, Jorge, una pregunta. O sea, esto estamos hablando entonces de que el gobierno de Vizcarra lo que estaba haciendo era gobernar a punta de amenaza. Es decir, o me apruebas lo que yo te pido o te planteo la cuestión de confianza y te cierro. Sí, exactamente. O sea, estaba usando la cuestión de confianza como un mecanismo, ya no de contrapeso. O sea, vamos a tenerlo claro. La cuestión de confianza es un mecanismo que se coloca en la Constitución como un contrapeso a la facultad de los parlamentarios para censurar ministros. ¿Ok? Eso se dio, por ejemplo, en el caso del gobierno de Belaúnde, donde le censuraban ministros a cada rato, ¿no? Entonces, la cuestión de confianza aparece como ese contrapeso necesario. Pero Vizcarra ya no lo usaba como contrapeso, porque lo que hacía el presidente Vizcarra era, como tú bien dices, legislar a punta de cuestiones de confianza. ¿Y qué sucede? Que eso desnaturaliza ¿qué cosa? No solo la cuestión de confianza, sino también la figura de las facultades delegadas. ¿Para qué voy a pedir facultades delegadas? Ya no, pues, legislo a punta de cuestión de confianza, ¿cierto? Claro, o sea, lo que en el Congreso que se viene más adelante, el próximo presidente perfectamente va a poder utilizar en el primer año la amenaza o en el segundo año la amenaza de plantear cuestión de confianza por lo que ellos de alguna manera puedan denominar políticas de Estado o políticas públicas de interés público y bajo la amenaza de el cierre del Congreso, tener, digamos, de alguna manera al Congreso sujetado a sus propias decisiones. Sí, mira, yo te comento que yo estuve leyendo mucho las noticias cuando recién empezó este periodo de gobierno del 2016, y ya Rosa María Palacios, porque hay que decirlo con nombre propio, ya le decía a PPK en sus comunicados, en su blog, no me acuerdo si en su Twitter, decía, PPK, presenta la cuestión de confianza de una vez. ¿Para qué? Para que a la segunda cierres el Congreso y lo tengas dominado bajo amenaza. O sea, ya se desnaturalizaba, como tú bien dices, la figura. O sea, que jurídicamente podemos estar hablando de un fraude a la ley. En realidad sí. Si bien estoy adelantando un tema que es la sentencia la última sentencia que el Tribunal Constitucional ha establecido, dice que haber declarado infundada la demanda competencial presentada al Congreso no le da carta libre al Ejecutivo para presentar cuestiones de confianza sobre cualquier tema. En realidad sí lo hace. En realidad lo hace. Solamente que el Tribunal Constitucional dice, no podemos establecer cuáles son los límites, ni cuándo está bien o no está mal en general hacer una lista taxativa de situaciones en las cuales no es constitucional la cuestión de confianza, pero recurran a mí. Entonces, en realidad, muy pocas personas van a querer recurrir a un tribunal constitucional que no sabe cuándo es constitucional y cuándo no es constitucional presentar una cuestión de confianza. Entonces, el Congreso, ¿qué va a hacer? Ante la incertidumbre, va a ceder. Como tú bien dices, va a ceder. Porque es lo lógico, el comportamiento humano es así. Entonces, efectivamente, con esto se ha abierto la puerta a que el Ejecutivo realice cuestiones de confianza por diferentes temas y ya prescinda de las facultades delegadas, ¿no? Ahora, dime una cosa, Jorge, ya nuevamente en el tema de tu experiencia, ¿no crees tú que de alguna manera, o cuál crees tú que debió haber sido la posición del Congreso? ¿Mantenerse de una manera sólida, férrea, y no ceder a la provocación por parte del Ejecutivo, planteando algún mecanismo legal antes de que lo disuelva? ¿O
de alguna manera, crees tú de que el Congreso manejó mal esto de acá, este problema, sobre todo en la medida que no informaba a la población respecto a las verdaderas intenciones que tenía el Ejecutivo? Mira, yo creo que el Congreso debió haber evitado cualquier tipo de fricción con el Ejecutivo hasta que llegáramos a la fecha en que sea imposible o que esté prohibido por la Constitución disolverlo. A partir de ahí podría el Congreso recién libremente avanzar con una mayor libertad o con un más amplio margen, ¿no? Así que debió esperar. Ahora, lo que, lo que sí quedaba claro es que había una demanda competencial que se tenía que presentar y que no fue presentada en su momento, fue presentada después de lo que pasó. Entonces, en cuanto a ese tema, creo que al Congreso sí le faltó mayor comunicación, mayor fuerza para poder llegar a los ciudadanos y plantear bien clara su posición. Obviamente también tiene las limitaciones, ¿no? La demanda competencial debió haber sido interpuesta desde el inicio, creo yo, desde la primera cuestión de confianza y ya de las primeras amenazas que hacía el Ejecutivo respecto a al uso indebido o desde lo que estamos conversando un fraude constitucional o fraude de la ley, para que se entienda mejor respecto al uso o abuso de la cuestión de confianza. Así es, debió haberse presentado antes, pero no se presentó después de que el Congreso ya había sido disuelto. Entonces, y ahora, hay una cosa más que te cuento y que tal vez a algunos parlamentarios de esa época no les guste mi comentario, pero, mira, te comento, la cuestión de confianza se presenta en la mañana, ¿ya? Se suspende la sesión porque se había votado y se había elegido al señor Ortiz de Ceballos como magistrado del Tribunal Constitucional, y después cuando se inició la votación para otro candidato, la bancada de Acción Popular, según tengo entendido, se desistió del pacto que tenía con todos y ya no alcanzaban los votos para elegirlo, porque te acordarás que para escoger a alguien del Tribunal Constitucional se requieren 87 votos. Es una valla muy alta. Cuando se retiran y van a iniciar la sesión en la tarde, los congresistas empiezan a debatir. El presidente Vizcarra, algo así a las 5 de la tarde, según tengo memoria, es donde emite el mensaje de disolución. Si los congresistas le hubieran dado la confianza a las 3, le hubieran dado la confianza a las 4, es posible que esto hubiera tenido una madeja muy, muy distinta, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ahí el tribunal se hubiera tenido que enfrentar a que le hayan otorgado la confianza a las 3 de la tarde y no a las 5, claro. Pero creo que allí se hubiera creado, por lo menos en la opinión pública, un debate mucho más amplio que el que realmente se dio. Porque lo que al final sustentó el Ejecutivo y aceptó el Tribunal Constitucional es que existía una especie de negación fáctica o manifiesta fuera de los votos. ¿Me entiendes? ¿Qué? Y sobre ese punto concreto, ¿cuál es tu opinión? Porque entiendo yo que para los que somos abogados no existe una denegatoria fáctica. Es más, el Código Civil, cuando habla respecto a la voluntad, al consentimiento, establece que la opinión tácita no es manifestación de voluntad. Mira, para eso hay que entender algunos conceptos. Lo primero que hay que entender es lo que es el bloque de constitucionalidad, ¿no? El bloque de constitucionalidad es el conjunto de normas, no todas constitucionales, pero que cuando se afectan la Constitución, ¿no? Dentro de ese bloque de constitucionalidad, que bien lo ha dicho el TC en sus sentencias, hay varias normas que no son constitucionales, pero que desarrollan preceptos constitucionales por delegación. Entre ellas se encuentra el reglamento del Congreso. Entonces, el reglamento del Congreso cumple los requisitos que ha establecido el Tribunal Constitucional para que una norma sea considerada parte del bloque de constitucionalidad. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, que no interfieran en las funciones de otro órgano, ¿no? Como es el reglamento del Congreso, sino que regule las funciones propias del órgano al cual corresponde la norma. En este caso, el reglamento del Congreso regula las acciones de los parlamentarios
y la otra es que tenga un referente constitucional. Y eso también está en la Constitución, porque la Constitución también habla del reglamento del Congreso. Entonces, hay que ver ahora qué establece el reglamento del Congreso respecto a las cuestiones de confianza, ¿no? Este es el reglamento del Congreso respecto a las cuestiones de confianza, te dice lo siguiente, ¿ya? En el artículo 78 te dice que la cuestión de confianza se encuentra exonerada de la segunda votación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una primera, pues. O sea, tú tienes que interpretar las leyes, las normas completas. Claro. El Tribunal Constitucional no ha entrado en ese detalle. Entonces, si te dice que está exonerada de segunda votación la cuestión de confianza, entonces hay una primera votación. ¿Y qué más te dice en el artículo 86 del reglamento? Te dice que será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente. Si te das cuenta, estas dos normas no se meten en la esfera del Ejecutivo, sino que simplemente regulan la actividad de los parlamentarios. Por tanto, funcionamiento del Congreso. Claro, por tanto, son parte del bloque de constitucionalidad. Claro. Exactamente. Entonces, si estamos hablando que la confianza se vota, y tú estás diciendo, no se vota, puede ser manifiesta por algún acto distinto a la votación, entonces tú tienes que explicar cómo se invalida el reglamento del Congreso. Y en la sentencia que valida la disolución, no se hace ese análisis, ¿entiendes? No se dice, oye, ¿por qué se hace eso? No, es más, lo que dice voy a tomar, obviamente la sentencia es larguísima, tiene como 200 considerandos, porque parece que lo han querido hacer al peso, de verdad, con todo respeto, ¿no? Y lo han querido hacer al peso, es como cuando tú pides 3 cuadernillos en el examen de la universidad para llenar 3, y dice una cosa muy, muy, muy particular, que dice, mira, en efecto, dice, no queda ninguna duda que el acto de votación es un signo considerable respecto de la decisión del Congreso de la República. En realidad, aquí yo veo que ya va hacia una tendencia, porque no es un acto considerable, es el único acto que hay para expresar voluntades. ¿Por qué? Porque el Congreso es un órgano colegiado, ¿no? Pero dice, pero ello no puede impedir que, en supuestos excepcionales, como el presentado en este caso, sea posible asumir que incluso una votación favorable puede disfrazar una intención de no brindar la confianza solicitada. Aquí te planteo una pregunta y le planteo una pregunta también al magistrado Ramos. Y también no puede ser que la cuestión de confianza presentada disfrace una intención que busque disolver el Congreso en lugar de obtener la aprobación de una norma. O sea, el magistrado en esta situación lo que hace es asumir que el Congreso quiere hacerle fraude al Ejecutivo. ¿Te das cuenta? Dice, sea posible asumir que incluso una votación favorable pueda disfrazar una intención de no brindar la confianza solicitada. Pero, señor magistrado Ramos, ¿por qué usted no se pone en la otra situación? Claro. ¿Por qué no ser imparcial? ¿Por qué no se pone en la situación de que esta cuestión de confianza en realidad disfraza una intención de disolver el Congreso? No cabe duda, Jorge, que estamos frente ya no a una decisión jurídica o una posición jurídica de Ramos, sino estamos frente a una posición política, ¿es correcto? Correcto, porque inclusive en una parte, la sentencia, yo la he estado revisando, donde dice que la solicitud del Premier, cuando habla sobre para suspender la decisión de los magistrados, no era una solicitud antojadísima. ¿Por qué? Porque también lo había pedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo me hago una pregunta, ¿qué tiene que ver eso con este tema? O sea, dice, no, si la pidió la Comisión, entonces era una preocupación de varios organismos, no era una preocupación de Salvador Solá, del Premier y del Ejecutivo. Pero yo me hago esa pregunta. ¿Eso justifica, es jurídicamente justificable decir que lo que opina la Comisión, o que la Comisión se había preocupado por este tema, justifica que se llegue al extremo de decir que no es necesario votar un tema en específico para que la manifestación del Congreso sea manifestada a través de la votación, sino a través de hechos? ¿Me entiendes? Entonces, si tú te das cuenta, esta sentencia lo que tiene es un cúmulo de cosas,
un cúmulo de cosas, un cúmulo de páginas que para mí me parecen irrelevantes con respecto al tema y que lo que buscan es, para mí, ya habían decidido anteriormente lo que iban a decir y han querido calzar la interpretación hacia eso. Claro. Jorge, ya para terminar, porque estamos con el tiempo casi vencido, para ti, bueno, no me cabe duda de pensar de que sí hubo un golpe de Estado. Sí, para mí sí lo hubo, porque primero que hay que entender que los órganos colegiados funcionan de cierta manera. Entonces, yo te cuento, cuando tú pones al voto algo en el Congreso, todos los miembros del Congreso tienen que poner una asistencia en una pantallita que está arriba, una pantallota que está arriba. Y arriba se lee lo que se está votando. No se infiere lo que se está votando. Se lee lo que se está votando. Si se vota una cuestión previa, dice cuestión previa sobre tal ley. Si se lee un cuarto intermedio, se vota un cuarto intermedio, se lee un cuarto intermedio. Si se vota una reconsideración, dice reconsideración. ¿Por qué? Porque los órganos colegiados no funcionan. No funcionan de la manera en la que funcionan las personas, cuando ponen, ¿no? O los representantes individuales cuando firman con poder. No funcionan así. Entonces, ¿cómo tú puedes hacerle entender a un congresista que cuando está votando por algo, está votando por otra cosa? Claro. Exacto. O sea, que tú dices, oye, por si acaso la reconsideración que estás votando, porque lo que se votó cuando el Premier presenta la cuestión de confianza y se continúa con la elección de los magistrados, la congresista Indira Wilca presenta una cuestión previa para pasar a votar la cuestión de confianza primero y detener el proceso. Entonces, el Tribunal Constitucional asume que ese voto de cuestión previa es el voto de la confianza. Pero eso no sucede así, no es así. Hay toda una pantalla, hay toda una situación de funcionamiento parlamentario que los magistrados del tribunal desconocen. ¿Por qué? Porque le aplican al Congreso un criterio de un colectivo que solo piensa solo. Hay un momento donde dice aquí, y aquí lo dice, ¿no? Es posible que, ¿no? Respecto a la decisión del Congreso de la República, sea posible asumir que incluso una votación favorable pueda disfrazar una intención de no brindar la confianza. Asume que el Congreso piensa uno. ¿Me entiendes? No es así. Piensa Claro. mucho. ¿Por qué todos tendrían que tener esa intención? ¿Por qué asume que todos tuvieran esa intención? ¿Me entiendes? Entonces, Claro. yo ahí lo que veo es, bueno, que han querido calzar, y me parece lamentable, una decisión con una interpretación. Han interpretado después. Bueno, Jorge, te agradezco mucho la entrevista del día de hoy. Ha sido bastante ilustrativa. Espero que quienes nos escuchan puedan haber quedado satisfechos con todos los comentarios que tú has hecho, que han sido realmente importantes. Había cosas que de verdad que no conocía, pero en todo caso ha sido una muy buena oportunidad y espero que podamos vernos pronto. Sí, oye, Alberto, de verdad, agradecidísimo. Para cuando ustedes lo requieran, yo siempre estaré aquí para servirles y atenderlos en todo y contestar todas las preguntas en la medida de lo posible. Gracias, Jorge. Bueno, con ustedes, amigos, quedamos muy agradecidos y esperamos que nos sigan viendo en los próximos programas y síganos en las redes en la abeja.p. Muchas gracias.